La ironía del esquizofrénico y la otra. Un ensayo de Martín Alomo, Hospital Braulio Moyano, Departamento de Docencia e Investigación, Argentina. Resumen. En el presente trabajo nos ocupamos de analizar en detalle la referencia lacaniana a la ironía en la clínica de la esquizofrénica. Nos interesa caracterizar este fenómeno clínico para producir una comparación y una diferenciación con otras manifestaciones irónicas. De este modo, producimos un acercamiento a la característica diferencial de la posición irónica en la esquizofrenia, estableciendo una comparación con la posición del ironista. Introducción. Lacan, en su respuesta a los estudiantes de filosofía al ser interrogado sobre la función social de la enfermedad mental, responde lapidariamente: es un término. La función social de la enfermedad mental es la ironía, y esto se palpa en la práctica del esquizofrénico. Es cierto que la frase puede ser equívoca. ¿A qué se refiere Lacan con la práctica del esquizofrénico? A eso mismo a lo que el esquizofrénico hace irónicamente, o más bien a la práctica clínica del analista que trabaja con esquizofrénicos. En esta traducción hemos optado por mantener la práctica del esquizofrénico, lo cual demanda del lector una decisión para resolver en algún sentido o en todo caso mantener el equívoco. Observamos que en las versiones que suele circular del texto en español se opta por traducir: cuando tengáis práctica en el trato esquizofrénico, o algo así, según los traductores. Esta opción parece ir más bien en el sentido de la experiencia clínica. Cuando tengáis experiencia clínica con esquizofrénicos, o tal vez simplemente evoca la posibilidad de que aquellos que lo oyen conozcan de primera mano la práctica irónica del esquizofrénico. En cuanto a la idea de que se trataría de la práctica clínica con esquizofrénicos, no nos parece la mejor alternativa, ya que Lacan se está dirigiendo a estudiantes de filosofía, y si bien podría tratarse de una ironía lacaniana, como él mismo lo sugiere en unas líneas más abajo, tal vez mi respuesta sea demasiado irónica. Dice: no deja de implicar un forzamiento de ningún modo necesario el suponer que les esté sugiriendo a los estudiantes de filosofía que hagan una práctica clínica con esquizofrénicos. Por otra parte, aún sin zanjar esta cuestión, que como vemos importa un equívoco, mantener la práctica del esquizofrénico, la traducción más fiel, creemos, se refiere directamente a la ironía, ya que esa es la práctica en cuestión. A continuación copiamos el texto en francés y luego nuestra traducción. Desde el párrafo anterior a la introducción de la ironía, para observar el modo en que Lacan se refiere a la metafísica, ya que luego anafóricamente va a recuperar este término en el párrafo de nuestro interés.
A propósito, ahora sí, de la clínica de la esquizofrenia. La letra irónica. Nuestra traducción, lo mínimo que puede concederme en cuanto a mi teoría del lenguaje es, si eso les interesa, que es materialista. El significante es materia que se trasciende en lenguaje. Les dejo la elección de atribuir esta frase a Beauvoir, comunista, o a un Pécuchet, a quien animan las maravillas del ADN. Pues estarían equivocados si creyeran que me preocupo por metafísica hasta el punto de hacer un viaje para encontrarla. La tengo a domicilio, es decir, en la clínica, donde la entrevisto en los términos que me permiten responderles lapidariamente sobre la función social de la enfermedad mental. Su función social, han dicho bien, es la ironía. Cuando tengan la práctica del esquizofrénico, sabrán la ironía que lo arma, apuntando a raíz misma de toda relación social. Esta introducción de la ironía por parte de Lacan en relación a la esquizofrenia merece un análisis detallado del párrafo por la sencilla razón de que se trata del único lugar, al menos el único que nosotros hemos podido encontrar en toda su obra, en el que establece esta articulación entre ironía y esquizofrenia. Para comprender por qué Lacan se refiere a la materialidad del significante en esta ocasión, hay que situar otra de las preguntas de los estudiantes acerca de cuál es la teoría del lenguaje implicada en el psicoanálisis. Como vemos, es necesario comenzar nuestro análisis del párrafo por allí, ya que luego Lacan retoma esa metafísica y si no desbrozamos el punto en relación al lenguaje y a la materialidad del significante, no se entiende a qué metafísica se refiere. No queda ninguna duda respecto de que la materialidad es la del significante. En el lenguaje se sitúa la metafísica que trasciende dicha materialidad del significante. ¿Cómo entendemos este punto? Elegimos pensarlo al modo de un argumento trascendental kantiano, así como las categorías a priori, según Kant, son trascendentales. El lenguaje también es trascendental en lo que se refiere al significante. Así como tiempo y espacio, por ejemplo, trascienden nuestra experiencia de la realidad y sin ella sería imposible nuestro acceso a las cosas del mundo y al mundo. Del mismo modo, el lenguaje trasciende la materialidad significante y a la vez, sin dicha trascendencia, nos resultaría imposible acceder a la materialidad trascendida. La ironía trascendental. Luego Lacan continúa: la tengo a domicilio, es decir, en la clínica donde la entrevisto, refiriéndose a la metafísica. A su vez, ponemos a cuenta de este término como una referencia anafórica recuperada del párrafo anterior, lo que se trasciende en lenguaje. Por ello, no quiere decir que entendemos lo que se trasciende en lenguaje como sinónimo de metafísica, sino
que la metafísica viene a ser lo que trasciende en lo que se trasciende en lenguaje, es decir, lo trascendental. Lo trascendido es el significante material y lo trascendental es el lenguaje mismo. Entonces, si nos vemos llevados a interpretar esta metafísica, en este caso, como equivalente a lenguaje, retomando las categorías kantianas, diríamos que espacio y tiempo son a más de cerca y más temprano, lo que lenguaje es a significante. Podríamos escribirlo así: espacio más cerca, tiempo más temprano, lenguaje significante. Entrevistar al lenguaje, conversar con él, hacer la clínica del lenguaje, de lo trascendental, le permite a Lacan tomar contacto con eso que es trascendido en lo trascendental. El significante, la materialidad del significante es lo que le permite a Lacan dar una respuesta lapidaria a la pregunta por la función social de la enfermedad mental. Dicha función es la ironía. ¿Y cuál es el paradigma de esta ironía que ataca a la raíz misma de toda relación social? Dicho paradigma está constituido por una práctica de esquizofrénico. Comenta Lacan, para producir su ataque radica a todo lazo social, dispone de una arma, la ironía. De algún modo el seductor kierkegaardiano, tal como hemos trabajado extensamente en otro lugar, utiliza también la ironía como herramienta. Aquí vemos que al tratarse de la ironía del esquizofrénico, la herramienta no es de cualquier tipo, sino un arma, y el destino no es simplemente alejar a las señoritas que se han seducido, como el caso de Juan, el seductor de Cordelia Wall, sino atacar de raíz a toda relación social. Dicho de otro modo, lo que Lacan dice es que al dedicarse a la clínica del lenguaje, detecta que lo que allí se trasciende es el significante material. Luego, la clínica del significante nos lleva a concluir que la función social de la enfermedad mental es la ironía. Finalmente, propone al esquizofrénico como paradigma de la ironía, considerada como arma que ataca la raíz de todo lazo social. Si centramos nuestro enfoque en la articulación esquizofrenias significante, también podríamos hacerle decir a Lacan lo siguiente: la experiencia del significante en lo real, efecto de la cadena rota, es la ironía misma que socava todo lazo discursivo. ¿Cómo es el ataque de la ironía esquizofrénica al lazo social? Jacques Alan Miller comenta: la ironía, a diferencia del humor, no es el otro, es del sujeto y va contra el otro. ¿Qué dice la ironía? Dice que el otro no existe, que el lazo social es en el fondo una estafa, que no hay discurso que no sea del semblante. Es decir, que la dimensión del engaño, la dimensión mentirosa de la verdad y en definitiva la cualidad de ficción, que la estructura no forma parte de la realidad del esquizofrénico. En otro lugar, con Kierkegaard,
señalábamos que la ironía demarcaba una posición subjetiva ensimismada que gozaba sola, manteniéndose por fuera, al costado del camino de los saberes establecidos. La denuncia irónica, el poner al descubierto propio de la ironía, hace emerger a la luz el carácter de impostura y de estafa de todo lazo social, lazo del cual el esquizofrénico irónicamente no participa, sino desenlazándose, es decir, que participa de ese modo irónico. Todo aquello que pudiera revestir un interés, un brillo fálico, un valor deseable en el campo delimitado por los discursos establecidos, resulta opaco para la mirada del esquizofrénico, quien no puede menos que desestimar todos esos montajes sociales por poco o nada de interesantes. En cuanto a la relación entre ironía y saber, esta constituye el eje principal de análisis de la tesis kierkegaardiana, ya que la ironía queda definida allí como un poner al descubierto, un no saber que todo saber establecido subtiende. Respecto a la articulación entre estos dos elementos, Miller agrega: la ironía es la forma cómica que toma el saber que el otro no sabe, es decir, como otro del saber no es nada. La ironía es la forma cómica que toma el saber que el otro no sabe, es decir, como otro del saber no es nada. Mientras que el humor se ejerce desde el punto de vista del sujeto supuesto saber, la ironía solo se ejerce allí donde la caída del sujeto supuesto saber se ha consumado. Aquel poner al descubierto kierkegaardiano, a la luz del comentario de Miller, deviene una respuesta en evidencia de la insustancialidad del otro como tal, y en este sentido se trata de una negación del otro, aunque no una negación sobre el estatuto de ese otro, sino una negación de su lugar, que no es, como otro del saber no es nada. Dice Miller: esto nos lleva a revisar la noción kierkegaardiana de la ironía considerada como negatividad. En esta nueva vuelta sobre aquellos desarrollos podremos establecer diferencias entre la ironía como negatividad infinita y absoluta, definición hegeliana que Kierkegaard mantiene a pesar de sus diferencias con el suavo, y la ironía considerada como la práctica del esquizofrénico. La ironía esquizofrénica y la otra. Negatividad, es decir, potencia negatriz, y no de cualquier tipo, sino infinita y absoluta. En este modo define Hegel a la ironía. Como decíamos, Kierkegaard mantiene esta definición y a partir de ella avanza en sus análisis del concepto. Siguiendo sus desarrollos, hemos podido situar que sobre lo que puede operar aquella potencia negatriz, detalle que se constata en la manifestación del fenómeno, ya que la ironía es
eminentemente práctica, dice Kierkegaard, es sobre la relación entre esencia y fenómeno, o bien entre idea y realidad. En un caso se destaca la diferencia entre el dicho irónico y la creencia del ironista, y lo que queda claro es que el ironista no pretende engañar a su interlocutor. En un caso se destaca la diferencia entre el dicho irónico y la creencia del ironista. Y lo que queda claro es que el ironista no pretende engañar a su interlocutor. En el otro se pone de manifiesto la liberación del ironista respecto de la atadura de la realidad. El ironista se desata. El efecto que tiene esta práctica sobre la subjetividad es el de señalar una posición subjetiva, delimitada con este nombre por Kierkegaard, fuera del tiempo. La práctica de la ironía arranca al sujeto del tiempo, de la continuidad de la realidad, y lo posiciona fuera del fluir del tiempo y del mundo. En la discontinuidad, comenta Kierkegaard, dicha continuidad fuera del tiempo entonces da la clave para entender al menos dos puntos fundamentales. A. La posición del ironista ejerce su potencia negatriz, poniéndose de manifiesto como negación de la continuidad del tiempo y negación de la secuencia que llamamos realidad. B. La posición del ironista es autointencional, dice Kierkegaard, ya que no busca convencer al otro de algo, sino que está referida a una nada. Esto es fundamental y constituye la diferencia principal entre la concepción del danés y la de Hegel. Mientras que éste sostiene que Sócrates en su mayéutica estaba tratando de convencer a su interlocutor de lo que él mismo, Sócrates, sabía, Kierkegaard considera que no es así, que el no saber de aquel no era fingido, ya que realmente preguntaba orientado por lo que consideraba su propia ignorancia, y en este sentido no era un mentiroso. El saber de Sócrates estaba referido a un no saber, por lo tanto era un saber no dirigido a un objeto, sino a una nada. A esto es lo que Kierkegaard llama la autointencionalidad de la ironía, ya que no tiende a un objeto, sino que se centra en ella misma. En este sentido, por medio de la ironía como autointencional, es que Kierkegaard llega a la explicación de que lo que ella busca es poner algo al descubierto. No busca un saber, tampoco convencer al otro, sino hacer emerger el no saber que subyace a todo saber. Notamos que este es justamente el efecto de la práctica irónica del esquizofrénico Lacan. Al referirse a ella, lo hace en dos términos kierkegaardianos. La ironía es una práctica. Sin embargo, debemos señalar algunas diferencias entre el esquizofrénico y el ironista caracterizado por Kierkegaard. Mientras que este último utiliza a la ironía como medio para poner distancia entre él y la realidad,
también para poner de manifiesto la inconsistencia o la incompletud de los saberes establecidos. El esquizofrénico, produce ese efecto al considerar su práctica irónica en relación al mundo. De hecho, el comentario de Lacan en la respuesta a los estudiantes se refiere a la articulación entre enfermedad mental y sociedad. Es allí, en esa coyuntura, donde la práctica irónica del esquizofrénico pone de manifiesto la inconsistencia y la incompletud del otro social. De sus discursos los denuncia como estafas, comenta Miller. Comentarios finales. Hay similitudes, por supuesto. Tanto el ironista como el esquizofrénico logran poner algo al descubierto por medio de una ironía autointencional que, en esa misma falta de interés por ensalzarse al otro, hace tambalear la estabilidad de los discursos desde una posición exterior a ellos. Sin embargo, mientras la práctica del ironista, aquí el paradigma es Sócrates, ejerce la ironía, más bien diríamos que la práctica del esquizofrénico resulta irónica para aquellos que reciben el golpe o el contragolpe de su efecto. Cualquiera que esté posicionado en la realidad compartida, más o menos orientada por valores e ideales consensuados y organizada discursivamente. Esto nos permite separar entonces, por un lado, la práctica del ironista como la del quien ejerce la ironía. Por el otro, la práctica del esquizofrénico que introduce en la sociedad un efecto irónico radicalizado, destituyente del otro. Ambos, aunque por distintas vías, logran poner al descubierto el no saber que es subtendido y velado por todo saber establecido. Sin embargo, únicamente la práctica del esquizofrénico, ironía infernal, es la que define su posición en una exclusión del lazo social que se actualiza con el otro de turno, cada vez atacándolo de raíz, enlazándose en un gesto que lo desenlaza o viceversa. Del mismo modo que Lacan advierte hacia el final de su cuestión preliminar respecto de la conveniencia de remar mientras el bote se encuentra en la arena, entendemos que estas anotaciones para una clínica de la ironía esquizofrénica delimitan el estrecho margen disponible para el juego eventual que la posición del sujeto esquizofrénico puede llegar a plantear en un contexto transferencial. Final de este ensayo.